Estaba celebrando mi cumpleaños con mi familia en un restaurante cuando una camarera deslizó discretamente una nota doblada sobre mi mesa. No bebas eso. Me quedé helada. Decidí intercambiar mi copa de vino con la de mi nuera. Y lo que sucedió apenas 5 minutos después lo cambió todo. Me llamo Teresa y tengo 60 años. Nunca pensé que mi 60º cumpleaños sería el día que salvaría mi vida, pero también el día en que descubriría las profundidades de la traición familiar. Era un viernes por la noche y mi hijo Marcos me había llevado a Giovanni's Trattoria, el restaurante italiano que tanto amaba en nuestro barrio de Atlanta, Georgia. Lo había elegido porque sabía que era mi favorito, o al menos eso pensaba yo. Alison Whitlock, mi nuera, estaba sentada frente a mí, sonriendo con esa sonrisa que siempre me había parecido un poco rígida, algo que solía atribuir a nervios o timidez. El restaurante bullía de familias celebrando. El ambiente era cálido y acogedor, con luces suaves que arrojaban un resplandor dorado sobre las mesas de madera y el aroma a ajo y albahaca llenando el aire. Marcos había pedido una botella de Cabernet Sauvignon de California para brindar, y me sentía genuinamente feliz de estar rodeada de mi pequeña familia. «Mamá, esta noche luces radiante», dijo Marcos, sirviendo vino en nuestras copas. Sus ojos brillaban de afecto, y por un momento me sentí la madre más afortunada del mundo. Alison asintió. Su sonrisa no alcanzaba del todo a sus ojos, pero estaba demasiado atrapada en la alegría del momento como para notarlo. Pedimos nuestros platos favoritos. Yo elegí el pollo a la parmesana, mi opción de siempre cuando venía aquí. Marcos decidió por los espaguetis a la boloñesa y Alison pidió una ensalada César, alegando que estaba cuidando la figura. Durante la cena, la conversación fluía con naturalidad. Marcos hablaba de su trabajo en la oficina de State Farm en el centro, y yo compartía anécdotas de mis días de jardinería y de la clase de yoga para mayores que había empezado recientemente en el YMCA local. Pero había una sensación que no podía sacudirme, una tensión sutil que parecía irradiar de Alison. Cada vez que Marcos giraba la cabeza para hablarme, ella lo observaba con una expresión que no lograba descifrar. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa y la sorprendí revisando su celular varias veces de una manera nada discreta. Cuando llegó el momento del brindis, Marcos se levantó con la copa en alto. «Por mamá», dijo con la voz cargada de emoción, «por ser la mujer más fuerte que conozco, por criarnos con tanto amor después de que papá falleció, y por enseñarme lo que significa la verdadera resiliencia». Sus palabras me calentaron el corazón y sentí lágrimas felices asomando en mis ojos. Alison también alzó su copa, pero noté que le temblaban ligeramente las manos. «Por Teresa», dijo. Su voz sonaba un poco forzada para hacer un brindis tan especial hacia su suegra. La ligera vacilación antes de la palabra especial me llamó la atención, pero decidí ignorarla. Justo cuando estaba a punto de llevar la copa a mis labios, sentí que alguien se acercaba a nuestra mesa. Era una de las camareras, una joven de cabello castaño recogido en una coleta. Se inclinó sutilmente, como si fuera a limpiar algo de la mesa, y deslizó un pequeño papel doblado junto a mi plato. El gesto fue tan natural que ni Marcos ni Alison lo notaron. La camarera, Jada Reynolds, me lanzó una mirada intensa, casi urgente, antes de alejarse rápidamente hacia otra sección. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Con manos temblorosas desplegué el papel bajo la mesa, manteniéndolo oculto. Las palabras estaban escritas con letra clara y apresurada. «No bebas eso. Tu vida está en peligro. Confía en mí». El mundo pareció detenerse. El ruido del restaurante se desvaneció hasta convertirse en un murmullo distante, y sentí como si observara la escena desde fuera de mi propio cuerpo. Mi primera reacción fue pensar que era una broma terrible, pero la expresión en los ojos de la camarera transmitía una seriedad que no podía ignorar.
Miré mi copa de vino, que segundos antes había estado tan ansiosa de probar. Ahora me parecía siniestra. Logré mantener una expresión neutral mientras mi mente corría a toda velocidad. Marcos y Allison seguían conversando, ajenos a lo que acababa de suceder. «Disculpen», dije, intentando que mi voz sonara natural. «Necesito ir un momento al baño». Me levanté con las piernas temblorosas, deslizando el papel en mi bolsillo. Mientras caminaba hacia el fondo, mi cabeza era un torbellino de preguntas y miedo. En el baño, volví a leer la nota, esperando que las palabras cambiaran como por arte de magia. La letra era femenina, apresurada pero legible. No había firma ni más explicaciones, solo esa advertencia directa y aterradora. Cuando regresé a la mesa, traté de actuar con normalidad, pero por dentro estaba aterrorizada. Miré a Marcos y a Allison con nuevos ojos. Marcos parecía completamente normal. Hablaba animado sobre sus planes de renovar la cocina. Pero Allison, algo era distinto en ella. Sus ojos se movían nerviosos entre mi copa y mi cara, como si esperara algo. Fue entonces cuando tomé una decisión que lo cambió todo. Cuando Marcos levantó la mano para llamar al camarero por más pan, aproveché ese instante de distracción. Con un movimiento rápido y casual, intercambié mi copa con la de Allison. El líquido era idéntico, el mismo Cabernet que habíamos estado bebiendo toda la noche. Finalmente, dije levantando la copa, que ahora era la mía. Un brindis por este hermoso momento en familia. Marcos sonrió ampliamente y levantó su copa. Allison, sin darse cuenta del cambio, levantó la suya también, la que originalmente había sido mía. Bebimos al mismo tiempo. El vino sabía como siempre, pero apenas podía concentrarme en ello. Estaba observando a Allison con atención, buscando cualquier señal de que algo no iba bien. Al principio no pasó nada. Seguimos comiendo y charlando. Marcos me contó sobre una posible promoción en su trabajo, y yo le hablé de mi plan de visitar a mi hermana en Portland, Oregón, ese otoño. Allison participaba en la conversación, pero parecía cada vez más incómoda. Exactamente 5 minutos después del brindis, comenzó. Allison llevó una mano a su estómago, con una expresión de confusión. «Me siento un poco rara», murmuró. Marcos la miró preocupado al instante, preguntándole si estaba bien. Ella negó con la cabeza, diciendo que probablemente había comido algo en el almuerzo que no le cayó bien, pero su rostro empezó a palidecer de manera visible. Sus manos comenzaron a temblar, ya no de nervios como antes, sino de forma incontrolable. «De verdad no me siento bien», susurró, y vi gotas de sudor formarse en su frente, aunque el restaurante estaba cómodamente fresco. Marcos se levantó enseguida, sosteniendo a su esposa por los hombros. «Cariño, ¿qué tienes?», preguntó alarmado. Yo permanecí sentada, observando la escena con una mezcla de horror y fascinación terrible. Allison intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Cayó de nuevo en la silla, respirando de forma errática. Sus ojos estaban vidriosos y su piel adquirió un tono grisáceo que me heló la sangre. «Llama al 911», grité a Marcos, aunque mi voz sonó extrañamente calmada considerando la situación. El pánico se apoderó del restaurante mientras otros comensales se daban cuenta de que algo grave ocurría. Mientras esperábamos a los paramédicos, mi mente no podía dejar de repetir las palabras de la nota. «Tu vida está en peligro». Y ahora lo sabía con una certeza escalofriante. La persona que había estado en peligro era yo. El trayecto en la ambulancia hacia el St. Jude Medical Center fue una pesadilla. Allison había perdido el conocimiento y los paramédicos trabajaban frenéticamente para estabilizarla. Marcos me tomó de la mano en el asiento trasero, con los ojos llenos de terror y confusión. Yo apretaba la nota de la camarera en el puño, sintiendo que era la única prueba de que no estaba volviéndome loca. En urgencias, los médicos se llevaron a Allison de inmediato. Marcos y yo
Quedamos sentados en esas incómodas sillas de plástico, diseñadas para que uno se sintiera aún más miserable. El olor a desinfectante me revolvía el estómago, y las luces fluorescentes creaban una atmósfera fría e implacable. No entiendo qué pasó, murmuró Marcos por quinta vez, pasándose las manos por el cabello. Estaba bien hace una hora. Quizás fue algo que comió o una gripe estomacal. No respondí. No podía contarle sobre la nota todavía. No hasta estar segura de lo que realmente había sucedido, pero en el fondo yo sabía que aquello no era una simple intoxicación alimentaria. Las palabras de la camarera resonaban en mi cabeza como una alarma constante. Tras lo que parecieron horas, un médico joven con barba se acercó a nosotros. Su expresión era grave, y pude ver en sus ojos que traía noticias difíciles de dar. ¿Son la familia de Alison Whitlock?, preguntó. Soy su esposo, respondió enseguida Marcos. Ella es mi madre. ¿Cómo está Alison? El médico se sentó frente a nosotros, y ese gesto ya me indicó que la noticia no era buena. Su esposa está estable por ahora, pero necesitamos hablar sobre lo que causó su colapso. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Los resultados de la analítica muestran la presencia de dioxina en niveles extremadamente altos. Marcos frunció el ceño. ¿Dioxina? ¿Qué es eso? Es un medicamento cardíaco, explicó el doctor. En dosis normales, ayuda a regular el ritmo del corazón, pero la cantidad que encontramos en su organismo es potencialmente letal. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Está diciendo que alguien la envenenó?, pregunté con voz temblorosa. No puedo hacer esa determinación, respondió el médico con cautela. Pero sí puedo decirle que esta cantidad de dioxina no entró en su organismo de manera accidental. Tendremos que contactar a la policía para que investigue. Marcos se levantó bruscamente, caminando de un lado a otro en el pequeño espacio. Esto es imposible, murmuró. Nadie querría hacerle daño a Alison. Es una buena persona. ¿Quién podría hacer algo así? Yo sabía la respuesta, pero aún no podía decirla. Necesitaba más información. Doctor, pregunté, ¿es posible que alguien ponga este medicamento en una bebida? Definitivamente, respondió. La dioxina puede disolverse en líquidos, y en este caso también detectamos alcohol en su sistema, lo que puede intensificar los efectos tóxicos. Esa fue la confirmación que necesitaba. Saqué la nota de mi bolsillo con manos temblorosas y se la mostré a Marcos. Sus ojos se abrieron de par en par al leer las palabras. «Mamá, ¿de dónde sacaste esto?», preguntó con la voz quebrada. Le conté todo: la camarera, el mensaje, mi decisión de cambiar las copas. Con cada palabra vi cómo el color se drenaba del rostro de Marcos. Cuando terminé, se dejó caer en la silla como si hubiera perdido todas sus fuerzas. «No puede ser», susurró. «¿Estás diciendo que alguien intentó envenenarte?» «Eso es exactamente lo que estoy diciendo», respondí con firmeza, aunque por dentro estaba temblando. El médico escuchaba con expresión grave. «Informaré de inmediato a la policía», dijo. «Y también necesitaremos hacer análisis de sangre a ustedes dos para asegurarnos de que no hayan ingerido nada peligroso». Cuando el doctor se fue, Marcos y yo permanecimos en silencio. Podía ver en su mirada que su mente trabajaba a toda velocidad, procesando la información, llegando a conclusiones que no quería aceptar. «Marcos», dije en voz baja, «necesito preguntarte algo y quiero que pienses con cuidado antes de responder». Me miró con los ojos llenos de dolor. «¿Has notado algo extraño en el comportamiento de Alison últimamente? ¿Algo diferente en casa?» Marcos tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. «Hace unos meses empezó a preocuparse mucho por tu salud». Se detuvo, como si no quisiera continuar. «¿Qué tipo de preocupaciones?», insistí. «Decía que a veces te veía confundida, que olvidabas cosas,
que tal vez deberíamos empezar a considerar opciones de cuidado para ti. Sentí un frío recorrerme la sangre. ¿Opciones de cuidado? ¿Un asilo? Decía que había investigado lugares muy buenos, que sería mejor para ti recibir atención profesional. Marcos murmuró aquello sin poder mirarme a los ojos. Marcos, dije con la voz temblorosa, no tengo problemas de memoria. No estoy confundida. Estoy perfectamente bien. Lo sé, susurró. Dios mío, lo sé. Pero ella era tan convincente. Me mostró artículos sobre demencia temprana, me habló de señales de alarma, y yo quise creer que solo se preocupaba por ti. ¿Qué más?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Marcos se cubrió la cara con las manos. El mes pasado me sugirió que consiguiera un poder notarial sobre tus finanzas. Dijo que solo era una precaución por si te pasaba algo. Su voz se quebró. Estaba a punto de aceptar. Pensé que era lo responsable. Me sentí enferma. La imagen completa comenzaba a formarse, más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. Allison no solo había planeado envenenarme, había estado preparando el terreno para que mi muerte pareciera inevitable, incluso esperada. ¿Hay algo más?, pregunté apenas en un hilo de voz. Marcos asintió débilmente. Hace 3 semanas encontré frascos de pastillas en su bolso. Cuando le pregunté, dijo que eran vitaminas para ella, pero ahora que lo pienso, nunca la vi tomarlas. ¿Recuerdas qué tipo de pastillas eran? No lo sé. Eran pastillas blancas pequeñas, pero había muchas, en diferentes frascos. En ese momento se acercó una enfermera. ¿La señora Teresa?, preguntó. Soy yo, respondí. La policía está aquí y quiere hablar con usted. Además, el doctor quiere informarle sobre algo que encontramos en los análisis adicionales. Seguimos a la enfermera hasta una sala privada, donde 2 detectives y el mismo doctor nos esperaban. La expresión del médico era aún más seria que antes. Hemos hecho análisis más detallados, comenzó, y encontramos algo inquietante. La señora Whitlock no solo tenía dioxina en su sistema, también había rastros de otros medicamentos cardíacos. Parece que había estado ingiriendo pequeñas cantidades durante un periodo prolongado. Mi mundo giró. ¿Está diciendo que alguien me ha estado envenenando gradualmente? Esa es la explicación más probable de lo que estamos viendo, confirmó el doctor. Una de las detectives, una mujer de mediana edad con canas, la teniente Lee, se inclinó hacia adelante. Señora Teresa, ¿ha estado tomando algún medicamento recientemente? ¿Ha notado síntomas inusuales? Pensé en los últimos meses, en los mareos ocasionales que había atribuido a la edad, la fatiga que había creído normal, los momentos de confusión que me habían preocupado, pero decidí ignorar. Sí, susurré. He sentido cosas, pero pensé que era parte de envejecer. Marcos me apretó la mano. Mamá, ¿por qué no me dijiste nada? Porque no quería preocuparte, respondí. Y porque Allison me aseguraba que era normal para mi edad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Y en ese momento lo comprendí. Mi propia nuera había estado intentando matarme lenta y sistemáticamente, convenciéndome al mismo tiempo de que estaba perdiendo la cabeza. El monstruo no había venido de fuera. Había estado viviendo dentro de mi propia familia. Los días siguientes transcurrieron como una pesadilla en cámara lenta. Allison estaba en cuidados intensivos, estable, pero aún inconsciente. Marcos no se apartaba de mi lado, como si temiera que algo pudiera sucederme si me dejaba sola. La culpa lo consumía, y lo veía en cada línea de su rostro. La detective Lee me visitó 3 veces en los últimos 4 días. Era una mujer meticulosa, con unos ojos que parecían atravesar cualquier mentira, y cada conversación revelaba más piezas del rompecabezas macabro en el que se había convertido mi vida en los últimos meses. Señora Teresa, me dijo en nuestro último encuentro, hemos estado investigando el pasado de su nuera,
lo que encontramos es preocupante. Estábamos sentadas en mi sala, la misma donde Allison tantas veces había venido a cuidarme durante mis supuestos episodios de confusión. Ahora cada rincón de esa habitación me parecía contaminado por sus mentiras. Allison trabajó como asistente de enfermería certificada durante 5 años antes de casarse con su hijo, continuó la detective. Tenía acceso a medicamentos y conocía perfectamente los efectos de diferentes sustancias. Marcos, sentado a mi lado, parecía cada día más demacrado. Pero, ¿por qué querría hacerle daño a mamá? Yo nunca sentí que tuviera un problema con ella. La detective me lanzó una mirada significativa antes de responder. Señor Marcos, revisamos los registros financieros de su madre. ¿Sabía que usted es el único beneficiario de su testamento? Por supuesto, respondió Marcos. Es mi madre, pero eso no significa nada. Nunca deseé que le pasara algo por dinero. No, pero su esposa sí sabía de la herencia, dijo suavemente la detective. Y según nuestra investigación, lo había estado presionando para que convenciera a su madre de hacer cambios en sus documentos legales. Recordé todas esas conversaciones aparentemente inocentes en las que Allison sugería que sería prudente poner mis asuntos en orden, cómo insistía en acompañarme a las citas médicas, siempre con esa sonrisa preocupada y esa voz llena de compasión falsa. Hay algo más, continuó la detective Lee. Encontramos correspondencia en la computadora de Allison. Había estado investigando residencias especializadas en pacientes con demencia, lugares muy costosos, donde rara vez reciben visitas familiares. Sentí que el estómago se me revolvía. La estaba planeando internarme. Eso parece, confirmó la detective. Pero no solo eso. También encontramos búsquedas sobre cómo acelerar el deterioro cognitivo en ancianos y métodos para hacer que una muerte pareciera natural en pacientes con problemas cardíacos. Marcos se levantó de golpe caminando hacia la ventana. Sus hombros temblaban. Dios mío, murmuró. ¿Qué clase de monstruo es ella? Pero yo necesitaba saber más. En los últimos días, había empezado a recordar incidentes que en su momento parecían insignificantes, pero que ahora adquirían un significado siniestro. Detective Lee, dije, creo que necesito contarle otras cosas que han estado pasando. Durante la siguiente hora, relaté todo. Cómo Allison había empezado a visitarme con más frecuencia hacía meses, siempre trayendo té o algún bocadillo especial. Como después de esas visitas me sentía extrañamente cansada y confundida. Cómo sutilmente había empezado a cuestionar mi memoria delante de Marcos. Decía cosas como, Teresa, ¿no recuerdas que ya me contaste esa historia ayer? O, cariño, acabas de preguntarme eso hace 5 minutos. Yo empezaba a dudar de mí misma. Pensaba que quizá realmente estaba perdiendo la memoria. Marcos se giró desde la ventana, con el rostro lleno de horror. Y yo le creía, susurró. Cada vez que llegaba a casa y me decía que habías tenido un episodio, yo le creía. Pensaba que estaba siendo una buena esposa al cuidarte. La detective Lee tomó notas con precisión. ¿Recuerda algún episodio específico, señora Teresa? Sí, respondí, sintiendo que la rabia empezaba a reemplazar al miedo. Hace 2 meses Allison vino a almorzar. Trajo una sopa casera. Dijo que había preparado demasiado y no quería que se desperdiciara. Después de comerla me sentí tan mal que tuve que acostarme. Cuando Marcos llegó esa noche, ella le dijo que me había encontrado confundida, que no recordaba haber almorzado con ella. ¿Y usted qué recordaba? Recordaba perfectamente el almuerzo, pero me sentía tan enferma y desorientada que no pude defenderme. Marcos me llevó al médico al día siguiente, pero para entonces ya me encontraba mejor. El doctor dijo que probablemente había sido un virus estomacal. Marcos se desplomó en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Te estaba envenenando poco a poco, murmuró.
y yo la ayudaba a convencerte de que estabas volviéndote loca. No es tu culpa, dije, aunque por dentro sentía una mezcla de dolor y comprensión. Ella es muy buena manipulando. Me manipuló a mí también. La detective Lee cerró su cuaderno. Señora Teresa, hay algo más que debe saber. La camarera que le entregó la nota, Jada Reynolds, es estudiante de enfermería. Su abuela murió hace 2 años en circunstancias similares a las que usted describe. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Qué quiere decir? La abuela de Jada, Eleanor Washington, empezó a mostrar signos de confusión y deterioro cognitivo. Su familia pensó que era demencia natural. Fue ingresada en una residencia donde murió 6 meses después de una insuficiencia cardíaca. Pero Jada siempre sospechó que algo no estaba bien. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? La persona que cuidaba a la abuela de Jada, la que convenció a la familia de que necesitaba institucionalización, era Alison Whitlock. En ese entonces usaba su apellido de soltera, Alison Peters. El silencio que siguió fue atronador. Marcos levantó lentamente la cabeza, con los ojos llenos de una horrenda comprensión. ¿Está diciendo que mi esposa ya había hecho esto antes? Eso es exactamente lo que estamos investigando, confirmó la detective. Jada reconoció a Alison en el restaurante. La había estado siguiendo discretamente durante semanas, intentando confirmar sus sospechas. Cuando vio lo que parecía una situación familiar, decidió actuar. Pensé en aquella joven camarera que había salvado mi vida, una extraña que mostró más preocupación por mi bienestar que mi propia nuera. ¿Dónde está Jada ahora?, pregunté. Quiero agradecerle. Está colaborando plenamente con nuestra investigación y creo que también desea hablar con usted. Marcos finalmente habló, con la voz rota por la emoción. Mamá, lo siento mucho. Lamento haberte dudado. Lamento haber permitido que ella te hiciera esto. Le tomé las manos entre las mías. Estaban frías y temblorosas. Marcos, escúchame. Alison es una experta manipuladora. Esto no es tu culpa. Pero yo debería haber visto las señales, insistió Marcos. Debería haber sabido que algo estaba mal. ¿Cómo podrías haberlo sabido?, respondí suavemente. Ella se presentaba como la nuera perfecta, preocupada por su suegra mayor. Cualquiera habría pensado que estaba siendo amable. La detective Lee se puso de pie. Señora Teresa, necesitaremos que mañana venga a la comisaría de Atlanta para dar una declaración formal. También queremos que hable con Jada Reynolds, si está dispuesta. Por supuesto, respondí. Haré lo que sea necesario. Después de que la detective se marchó, Marcos y yo permanecimos en silencio durante un largo rato. El peso de todo lo que habíamos descubierto era abrumador. Marcos, dije finalmente, hay algo que tienes que entender. Todos estos meses en que me sentía confundida y enferma, lo peor no era el malestar físico. Lo peor era pensar que te estaba decepcionando, que me estaba convirtiendo en una carga para ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca fuiste una carga, mamá. Nunca. Ahora lo sé. Pero en esos momentos, cuando Alison me decía que le preocupaba tu deterioro mental, yo sentía que estaba perdiendo no solo tu mente, sino también tu respeto y tu amor. Ella sabía exactamente qué botones presionar, murmuré. Sabía que tu mayor miedo era perderme de la misma forma en que perdiste a tu padre. Mi exmarido había muerto de Alzheimer cuando Marcos tenía 25 años. Fue una experiencia devastadora para toda la familia. Ver a aquel hombre fuerte y brillante desvanecerse poco a poco. Alison usó esa experiencia en nuestra contra, continué. Sabía que temerías que yo siguiera el mismo camino y explotó ese miedo para manipularte. Marcos asintió lentamente. Y caí de lleno en su trampa. Estaba tan asustado de verte deteriorarte que no cuestioné nada de lo que me decía. Marcos, dije,
Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que Allison mencionó mi supuesta confusión? Él pensó un momento. Fue poco después de que la abuela Margarita falleciera y me dejara esa herencia. Mi madre había muerto 8 meses atrás, dejándome una suma considerable de dinero que yo había planeado reservar para Marcos. Pero ahora comprendía que ese había sido el detonante del plan de Allison. Ella sabía del dinero. Murmuré más para mí misma que para él. Lo sabía todo. Lo sabía todo, confirmó Marcos con amargura. Sobre tu testamento, sobre la herencia de la abuela, sobre mis miedos respecto a tu salud, y usó cada pieza de información para construir su plan perfecto. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado de perderlo todo. No solo mi vida, sino también mi dignidad, mi independencia y mi relación con mi hijo. Allison había planeado robarme todo lo que me importaba y había estado a punto de lograrlo, pero subestimó una cosa: el poder de una desconocida compasiva que se negó a guardar silencio al ver el peligro. Y al final, eso fue lo que la arruinó. Jada Reynolds tenía la mirada más decidida que había visto jamás. Cuando nos encontramos en la cafetería cerca de la comisaría de Atlanta, vi en ella una fortaleza que me recordó a mí misma a su edad. Era menuda, apenas de 23 años, pero había algo en su presencia que irradiaba una sabiduría nacida del dolor. Señora Teresa, dijo al sentarse frente a mí, he estado esperando este momento durante 2 años. Jada, respondí, tomando sus manos entre las mías. No tengo palabras para agradecerte lo que hiciste. Me salvaste la vida. Sus ojos se humedecieron, pero su voz permaneció firme. Ojalá hubiera podido salvar también a mi abuela. Durante la siguiente hora, Jada me contó toda la historia de lo que le había ocurrido a su abuela, Eleanor Washington. Era un relato escalofriante, demasiado parecido a lo que me estaba sucediendo a mí. Mi abuela era la mujer más fuerte que conocí, comenzó Jada. A los 78 años todavía trabajaba en su jardín, cocinaba para toda la familia los domingos y manejaba sus propias finanzas. Era completamente independiente. ¿Cómo conoció a Allison?, pregunté. Mi abuela se cayó en el supermercado y se lastimó la muñeca. Allison estaba allí. Se presentó como asistente de enfermería y se ofreció a ayudarla. Parecía tan amable, tan preocupada por una mujer mayor a la que ni siquiera conocía. Jada tomó un sorbo de café antes de continuar. Allison empezó a visitarla con regularidad, llevándole comida y ayudándola con las compras. Decía que se sentía sola porque no tenía familia cerca y que cuidar de mi abuela le hacía sentirse útil. Y su familia pensó que era maravilloso, dije, adivinando el resto. Exactamente. Todos estábamos agradecidos de que alguien se ocupara de ella. Yo estaba en la universidad. Mis padres trabajaban dobles turnos. Allison parecía un regalo del cielo. ¿Y cuándo comenzaron los problemas? Jada suspiró profundamente. Después de 2 meses, Allison empezó a mencionar pequeños incidentes, que había encontrado a la abuela confundida, que había olvidado apagar la estufa, que repetía la misma historia varias veces. Cosas menores, pero preocupantes. Sentí el estómago encogerse al reconocer el mismo patrón. ¿Y ustedes le creyeron? Al principio no queríamos aceptarlo, pero Allison era muy convincente. Nos mostró artículos sobre demencia, habló de señales de alarma, y poco a poco empezamos a notar cosas que antes no veíamos, que la abuela estaba más cansada, que a veces parecía confundida en las llamadas. Llegó un momento en que empezamos a creer que realmente estaba deteriorándose. Lo más horrible, continuó Jada conteniendo las lágrimas, es que mi abuela también empezó a dudar de sí misma. Me decía, Jada, creo que algo me pasa. Allison dice que olvido cosas y quizá tenga razón. Dios mío, murmuré. Eso es exactamente lo que me estaba pasando a mí.
Sí, asintió Yada. Y entonces Allison empezó a sugerir que tal vez era hora de considerar una residencia especializada. Decía que había encontrado un lugar maravilloso, muy caro, pero excelente. Serenity Pines Assisted Living, donde la abuela recibiría la atención que necesitaba. ¿Y la familia estuvo de acuerdo? No inmediatamente, pero Allison fue persistente. Nos dijo que éramos egoístas por mantener a la abuela en casa cuando claramente necesitaba atención profesional, que poníamos nuestros sentimientos por encima de su bienestar. Ese chantaje emocional disfrazado de preocupación lo conocía bien. ¿Cuánto tiempo estuvo su abuela en esa residencia? 6 meses, respondió Jada con la voz quebrada. 6 meses antes de morir de lo que dijeron era una insuficiencia cardíaca natural. Pero cuando fui a visitarla, algo no estaba bien. La abuela me susurró que Allison iba seguido, siempre llevándole unas vitaminas especiales que el médico le había recetado. ¿Investigaste esas vitaminas? Lo intenté, pero ya era demasiado tarde. La abuela había muerto, y cuando pregunté por los medicamentos, me dijeron que toda su información médica era confidencial. Jada se secó las lágrimas con una servilleta. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Mi abuela siempre había tenido un corazón perfectamente sano. No tenía antecedentes de problemas cardíacos. ¿Y qué hiciste entonces?, le pregunté. Empecé a investigar por mi cuenta, respondió Yada. Descubrí que Allison había trabajado en esa residencia antes de conseguir el empleo como asistente de enfermería. También encontré que hubo otros casos parecidos. Ancianos que ingresaban tras un deterioro repentino y que morían de problemas cardíacos en poco tiempo. ¿Se lo contaste a alguien? Lo intenté, pero no tenía pruebas reales, solo sospechas. La policía me dijo que los ancianos con demencia mueren de complicaciones todo el tiempo. Los administradores de la residencia aseguraron que habían hecho todo lo posible. Nadie quería escuchar a una estudiante universitaria que procesaba su duelo de manera poco sana. Pero no te rendiste, dije. No podía rendirme. Cuando vi a Allison en el restaurante fue como ver un fantasma. La había estado siguiendo discretamente durante semanas, tratando de reunir pruebas. Y cuando la vi contigo y vi la forma en que miraba tu copa de vino, supe que estaba a punto de hacerlo otra vez. ¿Cómo supiste que era el vino? La vi poner algo en tu copa cuando tú y Marcos estaban distraídos hablando. Fue muy sutil, pero yo estaba observándola específicamente. En ese momento tuve que decidir, quedarme callada y arriesgarme a que otra persona muriera o actuar sin pruebas sólidas. Gracias a Dios decidiste actuar. Jada asintió, pero lo que más me aterra es pensar en cuántas otras personas como mi abuela y como tú han sido dañadas por Allison. ¿Cuántas familias han sufrido porque una mujer decidió que podía ganar dinero y poder manipulando a los ancianos vulnerables? Esa tarde, Marcos vino a recogerme después de mi encuentro con Jada. Durante el camino a casa le conté todo lo que había aprendido sobre el patrón de comportamiento de Allison. Marcos, le dije, necesito preguntarte algo más. Y quiero que seas completamente honesto conmigo. Por supuesto, mamá. Dime lo que quieras. ¿Allison alguna vez mencionó algo sobre mi testamento o la planificación de mis finanzas? Marcos se tensó visiblemente. Sí, admitió tras una pausa. Hace unos 3 meses empezó a sacar el tema con frecuencia. Decía que era importante asegurarse de que tus asuntos estuvieran en orden, sobre todo con tu supuesto deterioro mental. ¿Qué tipo de sugerencias hacía? Quería que te convenciera de darme poder notarial. Decía que sería más fácil manejar tus finanzas si te pasaba algo. También sugirió que consideraras poner la casa a mi nombre para evitar complicaciones legales más adelante. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Y qué pensaste de esas sugerencias? Al principio me resistí. Me parecía prematuro, pero Allison fue muy insistente. Decía que era lo responsable, que esperara que fuera demasiado tarde
sería un error terrible. Marcos, dime la verdad. ¿Firmé algún documento en las últimas semanas sin recordarlo claramente? Su silencio fue suficiente respuesta. Marcos, apremié. Necesito que me digas la verdad. Hace 2 semanas, murmuró al fin. Allison dijo que habías tenido un episodio especialmente malo, que estabas muy confundida y preocupada por tus finanzas. Dijo que nos habías pedido que fuéramos a ayudarte a organizar algunos papeles. Y cuando llegamos, parecías un poco desorientada. Allison había preparado unos documentos que, según ella, tu abogado había recomendado. Dijiste que querías firmarlos para dejar todo en orden. ¿Qué documentos eran? Un poder notarial limitado y una adición a tu testamento. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Una adición? Pregunté con la voz temblorosa. Marcos asintió. Allison dijo que querías añadir una cláusula que me diera control inmediato sobre tus bienes si eras declarada mentalmente incompetente. Marcos, dije, apenas pudiendo hablar, yo nunca pedí esos documentos. Jamás hablé con mi abogado sobre eso. Allison me drogó ese día para que pareciera confundida y luego me manipuló para firmar papeles que en mi estado normal jamás habría aceptado. Marcos detuvo el coche en el estacionamiento de un centro comercial y se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, mamá, fui un completo idiota. Debí haberlo cuestionado todo. Debí haber insistido en hablar directamente con tu abogado. No te culpes, respondí con firmeza, aunque por dentro estaba destrozada. Ella llevaba meses preparándose para ese momento. Te había condicionado para creer que yo estaba enferma, que mi juicio estaba comprometido. Cuando llegó la hora de actuar, ya estabas listo para aceptar su versión de los hechos. ¿Y qué vamos a hacer con esos documentos?, preguntó con desesperación. Mañana mismo iremos a ver a mi abogado y anularemos todo, dije. Le explicaré las circunstancias en las que fueron firmados y me aseguraré de que Allison nunca tenga acceso ni a un centavo de mi dinero. Esa noche, mientras Marcos llamaba a su abogado para pedir una cita de emergencia, yo me senté en mi escritorio a revisar todos mis documentos financieros. La magnitud de lo que Allison había planeado era aterradora. Con esos papeles que había firmado bajo el efecto de sus drogas, ella habría tenido control prácticamente total sobre mi patrimonio. Una vez internada en una residencia como paciente con demencia, podría manipular mi dinero libremente mientras me mantenía sedada y aislada, y eventualmente, cuando ya no le resultara útil mantenerme con vida, encontraría la forma de acelerar mi muerte, tal como había hecho con la abuela de Hada. Era un plan perfecto, ejecutado por una mujer que había convertido el asesinato en un arte. Pero había cometido un error fatal. Subestimó la determinación de una joven que se negó a olvidar a su abuela. Allison despertó del coma 4 días después de haber bebido el veneno que estaba destinado para mí. Cuando la detective Lee me llamó para informarme, sentí una mezcla extraña de alivio y aprensión. Por un lado, me alegraba de que no hubiera muerto. Por monstruosa que fuera, no quería cargar con su muerte en mi conciencia, pero, por otro lado, sabía que su despertar significaba que tendría que enfrentarla cara a cara. ¿Cómo está?, pregunté por teléfono. Físicamente se está recuperando bien, respondió la detective Lee, pero mentalmente está muy agitada. Ha estado pidiendo por su esposo constantemente, y cuando le dijimos que usted estaba bien, su reacción fue intensa. ¿Qué tipo de reacción? Negación total. Insiste en que hubo un error que jamás lastimaría a nadie. Pero lo más preocupante es que también ha estado preguntando específicamente por usted, señora Teresa. Quiere verla. Se me revolvió el estómago. Tengo que verla. No está obligada, pero podría ser útil para el caso. A veces, cuando los sospechosos se enfrentan directamente a sus víctimas, revelan información importante, pero entiendo perfectamente si no se siente cómoda. Lo pensé un momento. Parte de mí quería esconderse, fingir que Allison no existía
y dejar que la justicia siguiera su curso sin mi participación directa. Pero otra parte, una parte más fuerte, quería mirarla a los ojos y decirle que había fracasado en destruirme. Lo haré, dije finalmente, pero quiero que Marcos esté presente. Por supuesto, mañana por la tarde le viene bien. Esa noche Marcos y yo nos sentamos en mi cocina, tomando té y preparándonos mentalmente para lo que vendría. Él había estado increíblemente protector desde que descubrimos la verdad, casi como si temiera que Allison pudiera hacerme daño incluso desde su cama de hospital. Mamá, dijo, no tienes que hacer esto. Podemos dejar que la policía y los abogados se encarguen de todo. Sí tengo que hacerlo, respondí con más firmeza de la que sentía. Necesito verla. Necesito entender cómo pude estar tan ciega durante tanto tiempo. No estaba ciega. Ella es una experta manipuladora. Quizá. Pero también creo que una parte de mí no quería ver las señales, porque quería creer que por fin tenía una nuera que se preocupaba por mí. Marcos me tomó la mano. Mamá, siempre has tenido gente que se preocupa por ti. Me tienes a mí. Lo sé, hijo, pero es diferente. Tú eres mi hijo. Se supone que me ames. Allison eligió estar en mi vida. O eso pensé. La idea de que alguien me eligiera, de que me considerara digna de afecto sin obligación familiar, significaba mucho para mí. Y ella se aprovechó de eso. Sí, asentí. Se aprovechó de mi soledad, de mi deseo de ser querida, de mi miedo a envejecer. Sabía exactamente cuáles eran mis puntos vulnerables y los usó en mi contra. Al día siguiente, cuando entramos al hospital, sentí que caminaba hacia mi propia ejecución. La detective Lee nos escoltó por pasillos que olían a desinfectante y dolor hasta llegar a la habitación donde Allison estaba custodiada. Había un policía en la puerta, lo que me hizo sentir un poco más segura. Pero cuando la detective abrió la puerta y vi a Allison por primera vez desde aquella noche horrible en el restaurante, toda mi preparación mental se desvaneció. Estaba pálida y delgada, con tubos intravenosos en el brazo, pero sus ojos tenían la misma intensidad calculadora de siempre. Cuando me vio entrar, su expresión cambió de inmediato a una fingida vulnerabilidad. Teresa, dijo con voz débil, extendiendo una mano hacia mí. Gracias a Dios que estás bien. Estaba tan preocupada. Me quedé cerca de la puerta, negándome a acercarme a su cama. Marcos se colocó delante de mí, en actitud protectora. Allison, dije con voz firme, sabemos lo que hiciste. Su expresión de confusión parecía genuina, pero yo ya había aprendido lo buena actriz que era. ¿De qué estás hablando? Soy yo la que se enfermó. Alguien intentó envenenarnos a las dos. No, respondí. Alguien intentó envenenarme, y esa persona fuiste tú. Por primera vez vi un destello de algo más oscuro en sus ojos, aunque rápidamente lo ocultó detrás de lágrimas aparentemente sinceras. Teresa, no entiendo por qué me acusas de algo tan terrible. Te quiero como a una madre. Nunca te haría daño. ¿Y cómo quisiste a la abuela de Jada Reynolds, Eleanor Washington?, pregunté. El cambio en su expresión fue instantáneo. Las lágrimas se secaron, la vulnerabilidad desapareció, y por un momento vi a la verdadera Allison. Fría, calculadora, furiosa. No sé de quién hablas, dijo, pero su voz había perdido toda la calidez fingida. Marcos dio un paso al frente. Allison, encontramos los medicamentos en nuestra casa. Encontramos tu correspondencia. Sabemos lo del dinero, lo de los documentos que hiciste firmar a mamá. Lo sabemos todo. Allison se incorporó un poco en la cama, y la máscara de víctima inocente empezó a resquebrajarse por completo. Marcos, cariño, tienes que entender, dijo con tono suplicante. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro. ¿Nuestro futuro?, repitió él con incredulidad. Tu madre es mayor, Marcos. No le quedan muchos años buenos.
¿No sería mejor que pudiera disfrutar sus últimos años en un lugar donde recibiera la atención adecuada, mientras nosotros construíamos una vida juntos sin la carga de preocuparnos constantemente por ella? La frialdad con la que hablaba de mí, como si fuera un objeto incómodo, me provocó náuseas. ¿Y el dinero?, preguntó Marcos con voz dura. ¿Todo esto era por el dinero? Allison suspiró, como si explicara algo obvio a un niño. El dinero es importante, Marcos. Tu madre no vivirá para siempre, y cuando se vaya, ¿por qué no asegurarnos de estar cómodos? Ella no necesita todos esos ahorros en una residencia. ¿Estás hablando de matarme?, dije, con la voz temblorosa pero firme. Por primera vez, Allison me miró directamente con puro odio. Estoy hablando de ser práctica con una situación inevitable. ¿Y cómo fuiste práctica con la abuela dejada?, pregunté. Su sonrisa se volvió cruel. Eleanor Washington era una anciana solitaria que iba a morir de todas formas. Al menos me aseguré de que sus últimos meses fueran cómodos y de que su dinero terminara en manos de su familia. Nadie más se preocupaba por ella. Su familia la visitaba una vez al mes con suerte. Yo fui la única que realmente se ocupó de ella al final. Marcos temblaba de rabia. ¿Cuántas personas más has lastimado, Allison? Yo no he lastimado a nadie, respondió con frialdad. He ofrecido una transición pacífica a personas que ya estaban sufriendo. ¿Una transición pacífica?, repetí incrédula. ¿Llamas transición pacífica a envenenar lentamente a ancianos hasta que mueren? Los mantuve cómodos, insistió, sin dolor, sin miedo. Es más de lo que la mayoría puede esperar al final de su vida. La detective Lee, que había estado tomando notas en silencio, habló por fin. Señora Whitlock, ¿está admitiendo que causó intencionalmente la muerte de Eleanor Washington y que planeaba hacer lo mismo con Teresa? Allison se dio cuenta demasiado tarde de lo que acababa de revelar. Intentó retractarse. No, yo hablaba en términos hipotéticos. Estoy confundida por la medicación. Pero el daño ya estaba hecho. Había mostrado su verdadero rostro, y todos en esa habitación lo habían presenciado. Allison, dije, acercándome un poco más a su cama, aunque aún fuera de su alcance. Quiero que sepas algo. Durante meses me hiciste dudar de mi propia mente. Me hiciste sentir como una carga, como si estuviera perdiendo mi valor como persona. Pero sobreviví, y me aseguraré de que nunca tengas la oportunidad de hacerle esto a nadie más. Sus ojos se llenaron de furia. Vieja estúpida, escupió. Deberías estar agradecida. Te iba a dar una muerte digna. Ahora te pudrirás lentamente en alguna residencia barata donde a nadie le importes. Marcos dio un paso hacia ella, pero le puse la mano en el brazo para detenerlo. No vale la pena, le susurré. Ya no puede hacernos daño. Cuando salimos de la habitación, sentí como si hubiera enfrentado al demonio que había vivido en mi vida durante meses. Fue aterrador, pero también liberador. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Marcos mientras caminábamos por el pasillo. Como si acabara de despertar de una pesadilla muy larga, respondí, y como si por fin pudiera empezar a sanar. Esa misma noche, la detective Lee me llamó para informarme que Allison había decidido confesar a cambio de un acuerdo con la fiscalía. Había admitido no solo el intento de asesinato contra mí, sino también las muertes de Eleanor Washington y de otras 2 mujeres mayores en los últimos 3 años. ¿3 más?, pregunté horrorizada. Sí, respondió la detective. Una vez que empezó a hablar, parecía casi aliviada de admitir lo que había estado haciendo. Creo que llevaba mucho tiempo cargando con el peso de esos secretos. ¿Qué le pasará ahora? Con las confesiones y las pruebas que tenemos, probablemente enfrentará cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando colgué el teléfono, no sentí triunfo ni venganza, solo una profunda tristeza por todas las vidas que Allison había destruido
y un enorme alivio de que su reinado de terror finalmente hubiera terminado. Pero también sabía que la parte más difícil de mi proceso de sanación apenas comenzaba. 6 meses después de aquella horrible noche en Giovanni's Trattoria, me despierto cada mañana con una sensación que había olvidado: la paz. Es extraño. Después de tantos meses viviendo con miedo constante, dudando de mi propia mente, sintiendo que perdía pedazos de mí cada día, mi rutina matutina ha cambiado por completo. Ya no necesito comprobar obsesivamente si cerré la puerta o apagué la estufa, porque ahora confío en mi memoria. Ya no cuestiono cada decisión, preguntándome si era prueba de un deterioro mental. Sé que mi mente está clara, que siempre lo estuvo, y que la confusión y el olvido eran causados por el veneno, no por una enfermedad. Marcos viene a visitarme cada domingo, y nuestra relación ha cambiado de formas que nunca imaginé posibles. La culpa que cargaba por haber dudado de mí, por haber permitido que Allison me manipulara, lo consumió durante semanas después del juicio. Pero lo trabajamos juntos en terapia familiar, y poco a poco construimos una confianza nueva y más profunda. Mamá, me dijo durante una de nuestras sesiones, creo que una parte de mí siempre supo que algo no estaba bien, pero era más fácil creer que tu mente se estaba deteriorando que enfrentar la posibilidad de que mi esposa fuera una asesina. ¿Por qué era más fácil?, le preguntó la terapeuta. Porque si mamá estaba enferma, yo podía ser el héroe que la cuidaba. Pero si Allison mentía, eso significaba que yo había elegido mal, que había traído un peligro a la vida de mi madre. Y eso me convertía en el villano de la historia. Fue doloroso escucharlo, pero también un alivio. Marcos había encontrado el valor de ser honesto sobre sus propios miedos e inseguridades, y eso nos permitió sanar de verdad. El juicio de Allison duró 3 semanas. Yo declaré durante 2 días completos, contando mi historia a un jurado que escuchaba con una mezcla de horror y compasión. Jada Reynolds también testificó, hablando con valentía sobre la muerte de su abuela y su determinación por encontrar justicia. Allison intentó usar la defensa por demencia, alegando que sufría un trastorno de personalidad que le impedía controlar sus acciones. Pero la fiscalía presentó pruebas de años de planificación meticulosa, búsquedas en Internet sobre venenos y métodos de asesinato, documentos falsificados y manipulación financiera deliberada. Cuando se leyó el veredicto, culpable en todos los cargos, no sentí la satisfacción que esperaba, solo vacío. Una mujer a la que alguna vez llamé familia pasaría el resto de su vida en prisión. Y aunque sabía que era justicia, no pude evitar sentir tristeza por lo que podría haber sido si Allison hubiera elegido otro camino. Después del juicio, decidí hacer algunos cambios importantes en mi vida. El primero fue mudarme. No podía seguir viviendo en la casa donde Allison había venido tantas veces a envenenarme poco a poco. Cada rincón guardaba recuerdos de esos meses terribles, y necesitaba un nuevo espacio para construir una nueva vida. Encontré una casita encantadora cerca del lago Lanier, con un jardín que me permite pasar horas trabajando con las manos en la tierra. Hay algo profundamente sanador en plantar semillas y verlas crecer, en crear vida después de haber estado tan cerca de perder la mía. Jada Reynolds se ha convertido en una parte fundamental de mi nueva vida. Nos reunimos regularmente a tomar café y hemos desarrollado una amistad que va mucho más allá de las circunstancias que nos unieron. Ella está terminando su carrera de enfermería y yo la he estado ayudando económicamente con sus estudios. Es mi manera de honrar la memoria de su abuela, Eleanor, y de agradecerle por haberme salvado la vida. Señora Teresa, me dijo en una de nuestras últimas charlas, hay algo que quiero contarle. Dime, querida. He estado pensando en especializarme en geriatría. Quiero trabajar con personas mayores, ayudarlas a mantener su dignidad e independencia el mayor tiempo posible. Eso es maravilloso, Jada. ¿Qué te inspiró a tomar esa decisión? Usted,
respondió simplemente. Ver cómo luchó por recuperar su vida, cómo se negó a dejarse definir por lo que Allison le hizo. Me mostró que los mayores no son víctimas indefensas. Son guerreros que han sobrevivido décadas de vida y merecen respeto y protección. Sus palabras me llenaron de un calor que no sentía desde hacía mucho tiempo. Saber que mi horrible experiencia podía inspirar algo bueno en el mundo le dio un propósito a todo el dolor que había soportado. He empezado a hablar en público sobre mi experiencia, no para buscar atención o compasión, sino para educar a otras familias sobre las señales del abuso hacia los mayores. Es sorprendente cuántas personas se me acercan después de mis charlas para decirme que reconocen algunos de los patrones que describo en sus propias familias. Una mujer de 70 años me contó que su yerno la presionaba para darle acceso a sus cuentas bancarias usando el mismo tipo de manipulación que Allison había utilizado conmigo. Otra familia se dio cuenta de que los episodios de confusión de su padre siempre ocurrían después de las visitas de su nueva cuidadora. No puedo salvar a todos, pero si mi historia puede ayudar a prevenir aunque sea un solo caso de abuso, entonces todo lo que pasé habrá valido la pena. Marcos ha empezado a salir con alguien nuevo, una mujer llamada Sara, a quien conoció en un grupo de apoyo para familiares de víctimas de crímenes. Al principio me preocupaba cómo afectaría esto a nuestra relación reconstruida. Pero Sara es genuinamente maravillosa. Es transparente, honesta y respeta por completo los límites que Marcos y yo hemos establecido. Mamá, me dijo Marcos la semana pasada, quiero que sepas que nunca volveré a permitir que nadie te haga daño. He aprendido a reconocer las señales de manipulación y te prometo que siempre te creeré cuando me digas que algo no está bien. Marcos, le respondí, no necesito que me protejas de todo. Solo necesito que confíes en mí y en mi criterio. Soy más fuerte de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Y es cierto, soy más fuerte. El proceso de sobrevivir a la traición de Allison, de luchar por mi cordura y mi vida, me enseñó cosas sobre mí misma que nunca había sabido. Tengo 60 años, pero en muchos sentidos siento que mi verdadera vida apenas está comenzando. He retomado actividades que había abandonado durante los meses en que Allison me envenenaba. Volví a mis clases de yoga, donde mis compañeros me recibieron con los brazos abiertos. Me uní a un club de lectura en la biblioteca pública local. Incluso tomé clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero para lo que nunca encontraba tiempo. Cada nueva actividad, cada nueva amistad, cada día que despierto sin miedo es una victoria sobre lo que Allison intentó hacerme. Ella intentó convertirme en una víctima indefensa, en una anciana confundida que podía ser manipulada y, eventualmente, eliminada. Pero fracasó. Una tarde, mientras trabajaba en mi jardín, encontré una carta en el buzón. No tenía remitente, pero reconocí de inmediato la letra. Era de Allison, escrita desde la prisión. Por un momento consideré tirarla sin abrir. No le debía nada, y no tenía ninguna obligación de leer sus palabras. Pero la curiosidad pudo más que la cautela. La carta era breve, y como siempre con Allison, completamente centrada en sí misma. No se disculpaba por lo que había hecho. En cambio, se quejaba de las condiciones de la cárcel y afirmaba que había sido incomprendida. Terminaba con una frase que me hizo reír, a pesar de todo. Espero que valores el favor que intenté hacerte. Incluso ahora, incluso después de confesar múltiples asesinatos, Allison se veía a sí misma como la heroína de su propia historia. Fue un recordatorio perfecto de por qué había sido tan peligrosa y de por qué mi decisión de cortar todo contacto con ella había sido la correcta. Esa noche quemé la carta en mi chimenea, viendo cómo las palabras se convertían en cenizas. Fue simbólico. El último vestigio de poder que Allison tenía sobre mí se desvanecía en humo para siempre. Esta mañana, mientras tomo mi café en el porche de mi nuevo hogar, viendo salir el sol sobre el lago Lanier, reflexiono sobre todo lo que he perdido y todo lo que he ganado.
Perdí mi inocencia sobre la capacidad del ser humano para el mal. Perdí la versión de mí misma que creía que la bondad siempre sería reconocida y recompensada. Pero gané algo mucho más valioso. Gané la certeza absoluta de mi propia fuerza. Gané la sabiduría que viene de sobrevivir lo impensable. Gané una relación más profunda y honesta con mi hijo. Y gané la satisfacción de saber que mi experiencia está ayudando a proteger a otros. Marcos llegará en 1 hora para nuestro almuerzo dominical. Vamos a cocinar juntos, algo que solíamos hacer cuando él era niño y que dejamos de hacer cuando Allison entró en nuestras vidas. Es una tradición que hemos recuperado, junto con tantas otras cosas que pensé que había perdido para siempre. Mientras lo espero, pienso en todas las personas que no tuvieron mi misma suerte. Eleanor Washington y las otras víctimas de Allison nunca tuvieron la oportunidad de reconstruir sus vidas, pero su memoria vive en el trabajo que Jada y yo estamos haciendo para prevenir futuros abusos. A mis 60 años he aprendido que la vida puede cambiar en un instante. Puede convertirse en una pesadilla sin previo aviso, pero también puede transformarse en algo hermoso cuando menos lo esperas. La clave es no rendirse nunca, seguir luchando incluso cuando parece que toda esperanza está perdida. Soy Teresa. Sobreviví a un intento de asesinato a manos de mi propia familia, y estoy aquí para contar mi historia, no como una víctima, sino como una guerrera que se negó a ser silenciada. Cada día que despierto libre, sana y dueña de mi vida, es mi venganza más dulce contra quienes pensaron que podían destruirme. ¿Te ha gustado mi historia? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Cuéntamelo en los comentarios. Si la historia te ha emocionado, apóyame con un like y suscríbete al canal para que pueda seguir trayendo más relatos como este. También puedes ayudarme directamente con un gracias especial. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en la próxima historia.